Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 6. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato, servidor Borja Rubí, y me acompaña Javi García al otro lado. Presentadores, inversores y financieros, ya sabéis también, gestores de patrimonio en nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto, RW, que a su vez, como bien sabéis, somos agentes de Diafanum, Sociedad de Valores en Madrid. Agentes financieros o asesores financieros independientes, como vosotros queráis. Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, un programa sobre todo muy especial y lleno de, por qué no decirlo, de ilusión, porque hemos arrancado el podcast Finanzas Inversión hace escasos 10 días en todas las plataformas y ya solo en Spotify ya contabilizamos 60 seguidores, que la verdad que nos llena de ilusión y alegría porque bueno, nunca imaginamos llegar a esa cifra tan rápido, que podéis pensar que es algo modesto, que es algo escaso o que es algo, vamos, pequeño, pero a nosotros la verdad que solo pensar que hay 60 personas que están suscritas al canal esperando a que saquemos un nuevo programa, ostras, pues nos llama muchísimo la atención. Antes de entrar en materia con el capítulo de hoy, voy a dar paso a Javi, que supongo que está al otro lado, para que nos salude y nos cuente qué tal va, cómo lleva la cuarentena y el confinamiento. Javi, ¿qué tal estás? Bueno, aquí estamos todos recluidos, pero bueno, bien, animados y con ganas de que acabe esta situación tan nueva para todos y esperemos que salga todo bien, que nos haga recapacitar, pero bueno, salir todos bien y volver a la normalidad cuanto antes. Sí, no, la verdad que hace buena falta, ya no solo a nivel anímico y personal, sino a nivel de mercados ya, ¿no? Que vuelva todo un poco a la situación que teníamos, si es que eso va a suceder, que bueno, nadie lo sabe, ¿no? Bueno, el capítulo de hoy queremos agradecer a David, que es un oyente, un fiel oyente, espero, de nuestro podcast, porque ha sido la primera persona que nos ha enviado un email en rw.es/contacto o contactar, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero vamos, podéis pinchar en RW en la página y enviarnos en el formulario cualquier duda, ¿no? Y David efectivamente nos ha mandado un mensaje y nos preguntaba acerca de la posibilidad de comentar en un podcast cómo organizar y cómo estructurar o cómo esquematizar los diferentes activos, los diferentes productos de inversión, si lo queréis ver así, dentro de lo que sería un esquema básico, sencillo, sobre todo para tener un poco la cabeza más bien amueblada de cara a entender mejor todo lo que contamos aquí en el podcast, a entender mejor lo que es la inversión y un poco a cómo organizar, ¿no?, los diferentes activos. Por tanto, vamos a explicar un poco por encima qué es lo que pueden contener las carteras de inversión, por ejemplo, carteras que son las que nosotros gestionamos en el día a día para nuestros clientes y qué tipo de activos podemos incorporar, porque sí que hemos ido haciendo durante episodios anteriores una explicación y un desglose de activo por activo, explicando qué es cada activo, los riesgos que tiene, cómo se comporta y cómo utilizarlo, pero ahora lo que vamos a hacer es darle una visión a nivel de conjunto, a nivel de cartera, a nivel de agregación, si lo queréis ver así. Vamos a hablar de diferentes activos. Yo voy a arrancar con los activos monetarios, después pasaré a fondos de inversión y activos alternativos, ¿no? Luego daré el paso a Javi, que os explicará un poco el resto de activos financieros que podemos incorporar y que muchos de nuestros clientes tienen en las carteras, y creo que con eso ya por lo menos arrojaremos un poco de luz a esta cuestión. Desde aquí, por supuesto, un abrazo enorme a David, le dedicamos el programa y le agradecemos que nos haya contactado y enviado su duda. Vamos, animamos sobre todo a cualquier oyente que esté al otro lado que nos envíe cualquier duda, cualquier cosa que quiera comentar sobre finanzas o sobre inversión, que estaremos encantados de resolverlo, como siempre y bien sabéis, de manera independiente. Bueno, en las carteras de nuestros clientes o de una cartera de inversión típica, ¿qué es lo que se puede tener? ¿Qué es lo que uno puede tener ahí dentro, ¿no? Vamos a decirlo de manera sencilla. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando este tema de inversión, de finanzas, de gestión de patrimonios, de banca, en la carrera incluso, y escuchaba aquello de cartera, ¿qué es una cartera? Yo la primera vez que lo escuché, una cartera, un portfolio, o sea, no entendía nada hasta que me di con ello de bruces trabajando, y sí que es verdad que ya me pude hacer un poco la idea de lo que era tener una cartera de inversión, ¿no? Bueno, pues en una cartera de inversión lo que vamos a tener o lo que podemos tener, por ejemplo, lo más básico y sencillo son activos monetarios. ¿Activos monetarios qué son?
Pues activos monetarios es liquidez. Activos monetarios es la cuenta corriente a la vista, es el dinero en saldo, en cuenta corriente, ¿vale? El dinero físico, por así decirlo. Pueden ser también activos monetarios depósitos, sin lugar a duda, un depósito o una IPF, también conocida como posición a plazo fijo, ¿vale? Ahora bien, también es cierto que los activos monetarios también pueden estar incluidos dentro de fondos de inversión, con lo cual podemos tener un fondo de inversión monetario, ¿vale? Por ejemplo, hay clientes que no quieren tener la cuenta corriente en liquidez pura y dura y ¿qué hacen? Están en un fondo monetario, esperando en un fondo de inversión monetario, ¿vale? Otro punto o otro activo que podríamos tener en la cartera, ¿qué serían? Serían sin lugar a duda los fondos de inversión y los ETFs. Como habéis visto en capítulos anteriores, que también lo hemos explicado, hemos comentado su funcionamiento y cómo se estructuran los fondos y los ETFs. Sí que es verdad que cabría hacer un apunte, porque los fondos de inversión como tal ya podrían ser una única cartera de inversión. Más que nada porque un fondo de inversión, dentro de lo que es el fondo, lo que tiene son multitud de activos financieros distintos. Puedes tener un único fondo, un único activo en la cartera, que es un fondo de inversión, y tener multitud de activos subyacentes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión dentro tienen acciones, un montón de ellas, pueden tener bonos de renta fija, pueden tener derivados, al igual que los ETFs. Los ETFs dentro pueden tener lo que quieran. Puedes tener un único ETF, pero eso a su vez replicar una multitud de activos financieros, una multitud de acciones, materias primas, oro, lo que queráis, ¿no? Por tanto, cabe hacer esa distinción, que ya solo el hecho de tener un fondo de inversión o dos o tres dentro de una cartera, eso ya implica que podamos tener un montón de activos financieros dentro de esos fondos de inversión, ¿vale? Pero también los fondos de inversión pueden convivir con otro tipo de activos financieros, como son los monetarios que acabamos de explicar, como son las acciones, como son los bonos de renta fija o los activos alternativos, ¿no? ¿Un activo alternativo qué es? Bueno, pues un activo alternativo lo tenemos que centrar o tenemos que pensar en ello como si fuera la inversión en compañías, ¿vale? Es decir, como si yo mañana saliera a la calle y me comprase unas acciones de la empresa que fabrica tubos de enfrente de mi casa, ¿no? En el polígono, ponte. Vale, pues yo lo que hago es me compro unas acciones de esa compañía, pero esa compañía no cotiza. Eso, por así decirlo, es una inversión de economía real o un activo real, ¿no? Que se denomina. Puede ser, por ejemplo, un activo alternativo, podríamos pensar que podría ser algo que no tuviera correlación con el mercado financiero. Yo qué sé, una inversión inmobiliaria, dos o tres locales, yo qué sé, incluso si me lo ponéis, criptomonedas, pueden ser también bitcoins, ¿vale? Es decir, cualquier activo financiero que quizá esté, o no financiero, que quizá esté totalmente descorrelacionado de lo que es la bolsa o de lo que son los mercados financieros o de lo que es la economía, ¿no? Son lo que serían los alternativos. Sí que es cierto que los dos primeros, tanto los fondos de inversión como los ETFs, como los activos monetarios, no exigen una cantidad de patrimonio o de inversión mínima muy elevada. Ahora bien, los activos alternativos, por norma general, sí. Tú si te vas a comprar las acciones de una compañía, pues obviamente si compras la parte de una empresa te costará más capital. Si te vas a comprar una serie de inmuebles te van a requerir una mayor inversión. Incluso si quisieras decir, oye, pues voy a entrar en algo muy alternativo y muy diferente a lo que tengo, que sería, por ejemplo, una plataforma de crowdfunding que es para montar una empresa de lo que sea en una ciudad de España, en Madrid, me lo invento. Pues tú lo que estás haciendo es incorporarte como socio a esa empresa, ¿no? Son activos alternativos, aunque también es cierto que no lo deberíamos de confundir o no se deben de confundir con fondos de inversión alternativos. Esto ya lo explicaremos en otro capítulo porque da para uno entero o dos o tres y serían los fondos de inversión de la categoría alternativos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y en resumen, los fondos de inversión, dentro de lo que es la palabra fondo de inversión, hay diferentes tipos. Podéis tener fondos de inversión de bolsa 100%, podéis tener fondos de inversión alternativos, como hemos comentado, podemos tener fondos de inversión de renta fija pura y dura, podemos tener fondos de inversión monetarios o incluso mixtos, que mixtos quiere decir que tienen bonos de renta fija y acciones, todo dentro de un único fondo. Y a su vez estos fondos conviven con otra serie de activos, que son los que yo he comentado y ahora doy paso a Javi y comentará un poco más en detalle qué otro tipo de activos financieros podemos tener dentro de nuestra cartera de inversión, que no quiere decir que tengamos que ser unos inversores muy expertos o que tengamos que tener un patrimonio elevadísimo. No, podemos tener una cartera de inversión con un patrimonio más o menos asequible y aceptable y tener un bono de renta fija, X acciones
2 o 3 fondos y un depósito. Así que doy paso a Javi para que pase a comentarnos los activos que nos quedarían por introducir una cartera, ¿no, Javi? Sí, bueno, en primer lugar agradecer a David esa consulta y que haya sido un poco el pionero en hacernos una sugerencia de tema y demás. Bueno, reincidir un poco lo mismo porque todo oyente tenga claro qué inversiones se pueden tener, qué inversiones financieras. Al final tendemos muchas veces a complicarnos la vida, como es evidente que muchos productos pues ha habido mucha sofisticación y demás, tendemos a pensar que hay una variedad muy compleja. Al final, una cartera no puede tener mucho más de 7 activos financieros diferentes, entre los que alguno ya lo comentó Borja, pero al final serían activos monetarios, renta fija, renta variable, derivados, commodities, divisas y activos alternativos. No podrían ser más de esos 7 elementos. Es verdad que activos alternativos hay gente que no lo mete dentro de activo financiero porque, como bien comentó Borja, a veces es más economía real, private equity y que no es exactamente un activo financiero, ¿no? Pero bueno, es un cajón desastre donde meteríamos pues desde criptos hasta cualquier inversión que se os ocurra, ¿no? Insistir también, que diríais, ahí faltan los fondos de inversión que comentó Borja. Fondo de inversión en sí mismo no sería un activo financiero puro, porque al final se nutre de algún activo financiero comentado. Siempre tiene que tener en cartera algún activo financiero, de los que hemos comentado, ¿vale? Entonces no sería activo financiero puro, ya que va... con los fondos de inversión podemos y de hecho debemos invertir en gran parte de los activos que hemos comentado, ¿no? Como hemos dicho. ¿Qué faltaría por comentar? Bueno, renta fija ya lo hablamos en alguno de nuestros podcasts. Renta fija es pues cualquier bono, bien público o bien privado, que invertimos a un plazo correspondiente y que nos va a dar normalmente unos cupones. Nos paga periódicamente un cupón que normalmente está expresado en porcentaje, pues esa sería la rentabilidad vía cupón de ese bono. Mercados de bonos son como los mercados de renta variable, fluctúan y los bonos varían de precio todos los días a lo largo de toda la sesión y se pueden comprar y vender igual que las acciones. Problema normalmente de invertir en bonos, que los bonos suelen tener nominales muy altos, ¿no? Muchas veces 50.000, 100.000 euros, entonces no está al alcance de los inversores minoristas comprar un bono muchas veces, ¿no? Algunas veces, algunos activos puntuales sí, una letra del Tesoro o un bono del Estado, pues tienen 1.000 euros de nominales, eso sí estaría al alcance, ¿no? Pero un bono privado normalmente, o bono corporativo que se llama, tienen esos nominales más altos. Otro activo financiero que hemos comentado, básico, es renta variable. Renta variable ya sabéis todos lo que es. Acciones puras y duras, o también se llama equity, ¿no? En inglés. Serían acciones de compañías que coticen, ¿no? Pues todos estáis muy familiarizados, ¿no? Desde comprar un paquete de acciones de Telefónica o de Amazon o de Google. Eso sería renta variable. Sabéis que la mayor parte, una gran parte, nos puede pagar un dividendo bien anual o trimestral, esa sería una vía de rentabilidad, y la otra gran vía de rentabilidad es vender la acción o rendimientos de ganancias de capital, ¿no? Diferencia entre venta y compra de acción, ¿no? Otro activo que hemos comentado, commodities, ¿no? ¿Qué son las commodities? Commodities son bienes básicos, son bienes a los que no se le ha añadido ningún valor. Se pueden clasificar en energéticos, metales y bienes agrícolas, ¿no? Commodity haría referencia desde petróleo hasta acero o también trigo, soja, maíz, cualquier tipo de pues aceite. Hay commodities insisto, de todos esos activos, ¿no? Pues una cartera de un cliente podría tener perfectamente un porcentaje invertido en maíz, en petróleo, o en acero, o en níquel. Sería otro activo más, ¿no? ¿Qué más activos pueden componer una cartera, un portfolio, ¿no? Una cartera financiera? Pues nos quedarían los derivados. Derivados, evidentemente, dará y daremos o hablaremos en un podcast de los derivados porque es un mundo, pero bueno, básicamente, ¿cómo utiliza un financiero un derivado? Fundamentalmente lo utiliza bien para especular o bien para coberturar una cartera, ¿no? Lo que se dice para cubrir el riesgo normalmente de caídas de una cartera. Es como la mayoría de los gestores de los fondos utilizan los derivados. Por tanto, un poco para resumir, vía fondos, pues vía fondos ya podríamos tener hoy en día
fondos de todas esas características, hay fondos monetarios, hay fondos renta fija, hay fondos de renta variable, hay fondos mixtos que combinan la renta fija y la renta variable, hay fondos o ETFs más bien, ETFs que invierten en commodities, que replican, ¿no? Hay ETFs que replican el oro físico, hay ETFs que replican el petróleo, hay ETFs que replican cualquier materia prima, hoy en día hay ETFs, con lo que el inversor lo normal es que no tenga esa materia prima en cartera, sino un ETF que lo replique, es mucho más cómodo. No te pones a comprar maíz, no te pones a comprar petróleo, sino un activo financiero que lo replique. Por tanto, insisto, nosotros recomendamos muchas veces hacer esas carteras a través de fondos de inversión porque en una cartera de fondos de inversión ya puedo lograr una diversificación tremenda, ¿no? Y al final, la diversificación no es una manía que tengamos los financieros. La diversificación viene sencillamente porque una buena diversificación, insisto, correcta y buena diversificación, siempre disminuye el riesgo. Diversificar no es comprar Telefónica, Santander y Iberdrola. Al final no estás diversificando absolutamente nada, casi nada, porque al final estás limitándote al mercado español. Diversificar sería petróleo, China, renta fija corporativa, high yield y algo de monetario. Eso sería una diversificación muy básica. Por tanto, un portfolio, una cartera financiera, al final, insisto, esos 7 activos que comentamos y gracias hoy en día a los fondos de inversión podemos tener gran parte de esos activos en mi cartera de fondos, ¿vale? Por tanto, bueno, queda un poco de resumida la duda del oyente, creemos, y esperemos para mucha gente más, en el sentido de que a veces nos complicamos la vida pensando que un portfolio financiero tiene muchísimas variedades de activos o activos diferentes y al final la esencia son esos 7 activos comentados, ¿no? Por mi lado nada más, voy a pasaros con Borja de nuevo para que remate el capítulo y nada, daros las gracias otra semana más desde la nave RW. Pues sí, sin más, efectivamente, desde aquí nos despedimos. Ya sabéis que os agradecemos mucho estar al otro lado, estar ahí, seguirnos en los podcasters, tanto en Spotify como en iVoox, como en iTunes, dejarnos vuestros comentarios y enviarnos lo que queráis. Cualquier duda, cualquier sugerencia, reclamación, cualquier mejora, estamos encantados de recibir vuestro feedback y ya veis que tiene efecto y nosotros respondemos. Por supuesto, nos podéis seguir en cualquier red social, tanto desde la cuenta de RW como las nuestras personales, ya sea en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y sobre todo en nuestra página web en rw.es. Agradeceros mucho, como siempre, el escucharnos, vuestras valoraciones y el estar ahí. Deseándoos que paséis una buena semana. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Gracias.